es mi fiesta con Dios. Qué hermoso, ¿no? Ser familia de Dios y estar participando en vivir su trabajo en nosotros y en empezar a vernos en la importante tarea de amor. La tarea de amor es la tarea de hacer justicia, de traer a todos lo que amor ha hecho por ellos. Y hoy vamos a permitirle a Dios continuar hablándonos en su mesa, este pan vivo que Jesús es amor. El amor persona, el amor vivencial, ¿no? Y su vida es el mensaje de lo que es ser amor, no nada más el amar, el acto de amar. Así que vamos a dar gracias en este momento por lo que Dios va a hablarnos. Recuerda que Dios habla a tu corazón, en tu espíritu, y que a ti te toca oír lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida en lo que hoy vamos a compartir. Padre, gracias porque tu fidelidad se hace manifiesta en nuestras vidas y lo que estás construyendo en cada uno de nuestros corazones es eterno, es divino porque es obra tuya y está siendo perfeccionado hasta la plenitud de Jesús en cada uno de nosotros. Gracias porque no importa si hoy estamos reunidos personas que estamos iniciando esta jornada eterna o ya la estamos viviendo por un tiempo, tú vas a hablarnos a cada uno de manera directa, individual, por tu espíritu, revelando y trayendo a nuestro corazón las cosas que tú quieres tratar allí para continuar cumpliendo tu maravillosa promesa de hacernos conformes a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias porque eres poderoso para hacerlo mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Te escuchamos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Pues ser amor, como hemos estado permitiéndole a Dios mostrarse a nosotros, es en el ámbito divino, es algo enorme que continuará creciendo en nuestro entendimiento conforme lo vivamos. Pero la obra de Dios siempre nos invita a la vivencia por medio de revelación. Recuerda que Dios no va a obligar a nadie a recibir y a participar en lo que Él ha hecho por ellos. Entonces todo tiene que ser provisto mediante una invitación a cada uno de nosotros que es operada por el Espíritu Santo en el espíritu de cada persona. Y eso es desde el inicio y conforme se va dando el proceso de verdad en nuestras vidas, esto continúa, nunca va a alterarse este sistema divino de traernos a la vivencia plena de la naturaleza divina. Así que desde el inicio, cuando por obra de Dios fuimos traídos a Jesús, pues eso fue un acto de respeto, un acto de amor. Algunos lo hicimos desde pequeños, otros en diferentes circunstancias y etapas de la existencia terrenal, pero finalmente hemos venido a Jesús. Y si por alguna razón cualquiera de los que estamos participando de esta mesa decimos, yo no estoy claro que he venido a Jesús, pues estás invitado. No es casualidad que te cruces con esta
con este ágape y con este momento, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoce y te ama, y su amor es eterno, y Él ha estado ocupado en manifestarlo a cada una de nuestras vidas. Y por eso es que no importa que pasen milenios, desde, por ejemplo, estamos contando más de 2000 años que Jesús estuvo presente terrenalmente en el cuerpo que le fue provisto para estar aquí en la tierra. Hace más de 2000 años de eso, 2 milenios. Pero lo que Él vino a hacer sigue presente, sigue disponible a cada uno de nosotros. Sin embargo, no es el simple acto histórico de haber dado su vida en la cruz, sino es el acto presente del fruto de ese sacrificio, que es lo que está delante de cada uno de nosotros para vivir. Y a cada uno nos es dada la oportunidad de venir a la conciencia de este acto de amor para que tomemos las decisiones que nos corresponden. Cada uno de nosotros estamos constantemente decidiendo qué hacemos con amor. A lo mejor esto no es el enfoque con el que estamos existiendo, con el que estamos viviendo las cosas, pero esta es la realidad, esto es incambiable. Lo que amor ha hecho, cuando hablo de amor, hablo de Dios, son sinónimos de su persona, no puede ser deshecho, puede ser rechazado, pero no deshecho. Lo que está hecho, está hecho. Lo que está dado y nunca va a ser quitado. ¿Sí? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es un acto, es una dádiva, eso es algo eterno y algo presente. Fíjate el motivo, de tal manera amó Dios a quien, perdón, al mundo. ¿Quién es el mundo? Es la raza humana. ¿Y qué hizo en amor o por amor? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, y aquí viene la parte individual, personal, insustituible, todo aquel individuo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta es la entrada, ¿no? Dios trabaja para traernos a Jesús. El Padre nos trae a Jesús para que decidamos qué hacer con amor. Si Jesús no es el mensaje, no es la dádiva de una elección por el cielo o el infierno. Aunque a muchos se nos ha presentado en ese esquema, Jesús es el mensaje de amor eterno. Del corazón de Dios hacia ti, hacia mí, con un propósito específico, que tengamos vida eterna, lo cual no es la realidad de un ser humano. Un ser humano es mortal, está sujeto a la temporalidad, por lo tanto a la inseguridad, lo cual es la base del temor. Está sujeto a la falta de provisión absoluta, a una existencia en necesidades, etcétera, etcétera. Esta es la existencia humana. Pero amor actuó para transformar eso desde la raíz.
Por eso no dijo para que tengan comida, para que tengan casas, para que tengan dinero, para que tengan esto, para que tengan aquello, sino para que tengan vida eterna. Bueno, para beneficio de todos, vamos a repasar qué es eso. La vida eterna es Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida. Y él dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, Jesús en nosotros, recuerda que cuando venimos a Jesús, Él pide entrar a ti. Y si le abres la puerta de tu corazón, de tu espíritu, Él entra para residir en ti y desde adentro transformar lo que eres, quién tú eres, y ahora en lugar de un ser mortal, eres transformado en un ser eterno. Este ser eterno no es un estado pasajero, sino es una persona que es hecha de nuevo. Acuérdate de la redención, de la regeneración, redimido de la naturaleza humana, redimido de la esclavitud, redimido del temor, redimido de la potestad del diablo, redimido, hecho libre, para ser regenerado, hecho de nuevo, y ahora como hijos nacidos de Dios, engendrados por Él, vamos a crecer. Sí, lo que nace, crece. Pero en lo eterno es completamente opuesto a lo terrenal, a lo humano. El humano nace, crece, se reproduce y muere. Algunos nunca se reproducen, pero sí mueren. En lo eterno naces para ser perfeccionado, ¿sí? Hasta la plenitud de Dios, hasta la perfección de Jesús. No hay muerte. Y es ahí donde estamos aprendiendo a vivir la participación que nos corresponde a cada uno para permitir el trabajo que Dios hace en cumplir eso en nuestra vida personal y luego el participar con Él en el trabajo que Él hace en la vida de otros. Ese trabajo se puede entender, el trabajo de amor en nuestras vidas, como también el trabajo de amor al que somos invitados a participar en la vida de otros, es el ministerio de justicia. Y hoy vamos a hablar de esta importante verdad que ha estado siendo introducida en nuestras vidas, pero vamos a permitirle a Dios continuar creciéndola en nosotros y es tiempo de recibir revelación. Y quiero invitarte, por favor, a Romanos el capítulo 1 y vamos a escuchar allí al Espíritu Santo describirnos porque esto es importantísimo para nosotros. Vamos al versículo 16 y 17. Dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, esta es la razón de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, escucha por favor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
El evangelio no es una religión. La palabra evangelio es la comunicación de lo que Dios ha hecho a favor de los que aman. ¿Sí? Es la enunciación de las obras de amor disponibles para ti. Eso es el evangelio. Ahora, por supuesto, hay muchísimas cosas en la tierra hoy que reclaman ese título, pero en su pureza, el evangelio no es ni una agrupación, ni una filosofía, ni una religión, ni una secta, ni un sistema de creencias. Es la enunciación, y esa palabra quiere decir la comunicación general a todos, sin excepción, de las obras de amor a favor de ellos. Pero el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y regresamos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que los que creemos en Él, cada uno, no nos perdamos, que es perderse, es perderte de la vida divina, sino que tengas en tu posesión, en tu vivencia, en tu existencia personal, vida eterna. Pues poder de Dios. Quiere decir, esto opera en la capacidad de Dios. Todo esto que el Evangelio te anuncia, te deja saber, no requiere de tu capacidad, de tus logros, de tus méritos, sino te es dado en el poder de Dios. Y eso hace que todos estemos en el mismo plan, ¿sí? No es del que quiere ni del que puede, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia, de quien tiene misericordia de todos. Entonces, aquí el terreno está plano, ¿sí? No hay diferencias, no hay acepción de personas. Ahora, eso es hermoso, pero el Espíritu Santo continúa, profundiza en el versículo 17 y dice, porque, ahora vamos a enfocar el contenido del Evangelio, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela. Pues venimos a esta palabra revelación otra vez, ¿cierto? Y revelación es la manifestación, la exposición, el dejar ver lo que no se veía. Cuando todavía existen las cámaras fotográficas que utilizan una película, ¿no? Y cuando la película se toma, pues no está revelada, o sea, lo que tomó la cámara tiene que pasar por un proceso para que se revele lo que captó la cámara, y entonces en el tiempo antiguo no era como hoy que tomas una foto y la ves instantáneamente. Tomabas la foto y llevabas el rollo de película a donde procesaban la película para revelarla, y entonces ya te entregaban los impresos de eso que la cámara tomó. Quedaba revelado lo que se había tomado. Hoy la cámara toma la película y te la revela en la pantalla de inmediato y ya la puedes imprimir si quieres, pero es el mismo proceso, te das cuenta. Tiene que revelarse lo que pasó. Bueno, en el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. ¿Por qué es tan específico aquí el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice la paz, la verdad, el amor, la santidad, la paciencia de Dios? ¿Por qué escoge exclusivamente la justicia de Dios? Ahora vamos a la renovación necesaria para recibir
esta palabra correctamente, justicia. ¿Qué es justicia en el lenguaje divino? Justicia es lo que hace un ser justo. ¿Sí? Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Y la justicia que se revela en el Evangelio es la justicia de Dios. A ver, ¿cómo es justo Dios? ¿Cómo es justo? ¿Dónde están los actos que demuestran que Él es justo? El Evangelio los manifiesta, los revela. Y esto es muy importante como parte fundamental de nuestra renovación. Ten presente que los que hemos renacido estamos viviendo renovación si participamos en que el Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo y nos quite la mente humana. Entonces, esto es tan importante porque va en el fundamento de lo que hoy somos y de lo que Dios es. La justicia de Dios es revelada. Vamos entonces a trabajar aquí con Dios unos momentos, ¿sí? Si Dios es justo, sus actos tienen que ratificarlo. Y esos actos se demuestran en hacer justicia. Pues justicia es hacer que se corrija lo que se ha hecho mal. El daño causado a otros, por ejemplo, es hacer justicia. Hacer justicia es que no haya inequidad. En otras palabras, que no haya diferencias, que no se haga de menos a algunos para hacer más a otros. Y por eso en el reino de Dios no hay pirámides, no hay jerarquías, porque las jerarquías hacen precisamente eso, maximizan y minimizan, ¿sí? Y eso no sucede en el reino de Dios. Y eso se hace evidente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio somos traídos a conocer. Y recuerda, el Evangelio entonces no es nada más una palabra que habla de una obra de Dios, sino es la enunciación a nuestras vidas de todo lo que Dios, amor, ha hecho por nosotros, nos ha dado. Así que cada vez que estás recibiendo revelación de algo que no sabías, se te está presentando el Evangelio. Si es la noticia de lo que Dios ha hecho por ti, lo que te ha dado. ¿Para qué? Para que tú tomes la decisión de qué vas a hacer con eso. Y obviamente la decisión correcta es recibirlo en fe para que Él entonces lo habilite, lo haga realidad en tu existencia y te perfeccione en ello. Bueno, actos de justicia. Para entender esto vamos a el inicio del ministerio de justicia por Jesús aquí en la tierra y vamos a Lucas, el capítulo 4. Por favor. Y vamos a escuchar a Jesús aquí. Él está en Nazaret, el lugar donde creció, y va a la sinagoga en un día sábado en el que el pueblo se reúne para escuchar la escritura, para
de acuerdo al viejo pacto, ser enseñado en los mandamientos de Dios, y lo dejan leer a él y le dan el libro del profeta Isaías, que era en pergaminos, ¿no? En rollos, y él se va a esta escritura registrada por siglos, cientos de años. La profecía es lo que Dios se compromete a hacer, ¿sí? Es la enunciación de lo que Dios se compromete a cumplir. Y Jesús toma esa porción que está registrada aquí en Lucas 4, versículos 18 y 19. Y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí Jesús manifiesta el evangelio. ¿Te das cuenta? Porque lo está anunciando, está diciendo: esto que quedó prometido, que Dios traería buenas nuevas a los pobres, sanaría a los quebrantados de corazón, pregonaría libertad a los cautivos, daría vista a los ciegos, pondría en libertad a los oprimidos y les dejaría saber el año agradable de Dios, la etapa en la que Él se agrada. Hoy se cumple. Hoy entra en vigor el cumplimiento de esto que fue prometido. Bueno, ¿por qué esto es justicia? Porque cuando tú ves la descripción del enfoque de las obras de amor, esto es para personas que están en estas condiciones específicas, en pobreza, en quebranto, en cautividad, en ceguez y en opresión. Puedes ver a la raza humana allí. Tú has estado allí, yo sé. Y no vamos a entrar al significado específico y a la profundidad que hay en cada una de estas designaciones, pero puedes ver que el enfoque es corregir eso en sus vidas. Por eso termina diciendo: a predicar el año agradable del Señor. El Señor Dios, el dador de vida y de todo a todos, no se agrada de que esto exista, de que personas en su reino existan en estas condiciones. Entonces, ahora vamos a no solamente a hacer justicia sobre esas condiciones en sus vidas, sino vamos a dejarles saber en qué sí se agrada el dador de vida y de todo a todos. Cada uno de los que hemos estado viviendo con Jesús en nosotros podemos atestiguar que en efecto Él ha cumplido y está cumpliendo esta justicia en nuestras vidas, que nos ha sacado de cosas, que nos sigue sacando de cosas y que estamos resultando en libertad, en sanidad, en personas completamente diferentes a lo que fuimos. Y eso es maravilloso, porque
este ministerio de Jesús, para lo cual él fue ungido por el Espíritu Santo, sigue en vigor y sigue siendo hecho por él, en nosotros y por él en la vida de cada persona que se lo permite. El ministerio de justicia es maravilloso porque son las obras de amor. No podría haber buenas nuevas a los pobres si no hubiera habido un compromiso de parte de Dios de cambiar esa situación en sus vidas, de transformarla. No podría haber sanidad del quebranto si no hubiera provisión para perdón, para limpieza, para renovación, etc. No podría haber libertad a los cautivos si no hubiera redención. No podría haber vista a los ciegos si no hubiera sido dado el Espíritu Santo para darnos, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y darnos a ver las cosas que estábamos ciegos a ellos. Y mucho menos libertad de opresión si no hubiera una manera de ser sacados de la potestad del diablo y traídos al reino del amado Hijo de Dios que es Jesús. Entonces, todas estas son las obras de amor que están hechas, que están disponibles y que nos son dadas si le permitimos al actor de justicia venir a operarla en nosotros. Puedes ver por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, en la comunicación de lo que Dios ha hecho por ti y por cada uno de nosotros. Ahora, esto nos conecta directamente a lo que Dios ha estado enseñándonos, invitándonos y enseñándonos a vivir, el proceso de verdad. Porque el asunto es que esta revelación de la justicia de Dios ocurra en tu corazón, en mi corazón, en cada uno. Y por eso la manera en que Dios está abordándonos y enseñándonos a participar con Él en la vida de otros es el mensaje de amor expresado en justicia. Por ejemplo, a una persona que no tiene todavía conciencia de nada de esto, Dios quiere abordarlo con su condición, lo que le hace esclavo, lo que le hace sujeto de temor, de necesidades, etcétera, de muerte, y hablarle de lo que Él ha hecho para hacerle justicia. Tú heredaste una condición, una existencia vacía de seguridad, vacía de amor, vacía de vida eterna, vacía de Dios. Y eso es una injusticia que se cometió en tu contra. Heredaste una esclavitud a una naturaleza que prefiere lo malo que lo bueno. Heredaste todas estas cosas. No eres culpable de esa herencia. Eres víctima. Y yo te he hecho justicia, dice Dios. Y aquí está Jesús, pagando el precio de esa injusticia para hacerte libre de ella. Y para no solamente decirte, bueno, a ver, ahora haz tu mejor esfuerzo para arreglarte, porque esa es la justicia humana, ¿no? La justicia humana se diferencia de la divina en su incapacidad por restablecer a las víctimas de manera perfecta. Una persona es dañada cuando se comete una injusticia en su contra. Y eso es desde la infancia. Pero estos daños no son solamente daños
materiales o daños físicos a su cuerpo. ¿Qué pasa con su alma, con su espíritu? ¿Cómo se restaura eso? ¿Cómo se arregla el daño causado? Pues no hay poder humano para hacerlo. Y por eso la administración de justicia humana siempre es imperfecta. Y cuando es corrupta, pues está volteada, ¿no? Causa más daños. Pero esa imperfección se basa en ¿qué? En la incapacidad de poder hacer justicia perfecta. Bueno, Dios, amor, es todopoderoso, todo lo puede. El amor todo lo puede. Entonces, su justicia es perfecta. Y para efectuarse en nosotros, Él hizo todo lo necesario para darnos absoluta libertad de eso que heredamos, de ese legado, de esa herencia que todos recibimos vía nuestros padres. Y hacernos de nuevo. Sí, aquí está el poder de Dios. En el Evangelio, el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La justicia siendo efectuada en cada una de nuestras vidas. Pero esta justicia tiene que ser perfeccionada en nosotros. Si no puede quedarse en un remedio parcial. Bueno, antes yo vivía en un 100% de temor. Ahora voy como en el 78, pero qué diferencia, del 100 al 78, ya estoy mucho mejor. Con todo respeto, qué bueno que estás mejor, pero te falta recibir más justicia hasta que seas hecho completamente libre de temor en todo lo que eres, en todo lo que vives, y no solamente seas perfeccionado en el amor o libre de temor, sino que seas perfeccionado en la vivencia opuesta, que es la vivencia de amor. Así que la obra de justicia es constante, ¿te das cuenta? Hasta que sea perfecta. Y para Dios la perfección está expresada en Jesús. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que ser llevados a su estatura, a su plenitud. Porque la justicia no puede quedarse a medias. Por esto es que lo que Dios inicia en tu vida, Él lo va a perfeccionar. ¿Sí? No está sujeto a nuestra capacidad, opera en su poder, el poder de Dios para salvar. Bien, entonces vamos a dar este paso, ¿no? Vamos a dar un paso hoy de manera general y en manera particular. Dios puede haberte estado mostrando una serie de cosas en este ágape que tú estás invitado a recibir para vivir con Él. Recibir para vivir es fe. Y esto es el próximo asunto de Romanos capítulo 1, lo que el Espíritu Santo dice allí. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el componente que nos conecta a la justicia de Dios. Fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios te anuncia el Evangelio, cuando Él te muestra, yo soy amor y quiero comprobarlo en tu vida, y aquí está lo que yo ya hice por ti, lo que ya hice para ti. ¿Me permites cumplirlo en tu vida? Eso es el Evangelio. Ahora viene la decisión personal. ¿Qué hago con eso? Vamos a caminar la ruta correcta. Lo recibo, ¿sí? Pero cómo lo recibo determina si es por fe y para fe. Hablemos de un ejemplo
muy aplicable a nuestras vidas, y es la obra de amor que produjo perdón. El único perdón efectivo es el divino, porque el perdón correcto es el pago absoluto por el daño causado. Entonces, cada uno de nosotros venimos con daños en nuestra conciencia. Los daños que nos hemos auto-aplicado al pecar, por ejemplo. Cada vez que cometemos una falta, nos estamos dañando la conciencia. Por eso la conciencia nos acusa. Y cada vez que somos víctimas de los pecados o de las malas acciones de otros y recibimos esas ofensas, esas faltas, pues más daños a la conciencia, ¿sí? Traemos los dos tipos de daño, culpabilidad y amargura. Ahora viene la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios no es castigar al que te hizo mal o darte a ti tu merecido, sino es sanar tu conciencia, ¿sí? Sanar a los quebrantados de corazón. Para poder hacer eso, tenía que haber una provisión efectiva. Y eso es la obra de perdón. ¿Sí? La obra de perdón se basa en el pago hecho por Jesús con su propio cuerpo y su propia sangre. Pero ese pago ahora tiene que ser administrado a tu conciencia para sanarla completamente y darte una conciencia pura, limpia, y una conciencia que resulte incorruptible, ya no más vulnerable a lo que otros hagan y no sujeta a un corazón perverso y malvado como el que traíamos. Entonces te das cuenta, la solución de Dios es enorme, porque tiene que cambiarme el corazón con el que yo pecaba, pero también tiene que sanarme la conciencia, para que no haya registros en mí en los que yo todavía tenga que considerarme culpable y mucho menos víctima. Justicia exige una obra perfecta, y por eso el poder de Dios está involucrado, ¿sí? Entonces, para hacerme justicia en todo eso que está en mi conciencia, amor se ocupó de crear perdón y hacerlo disponible. Y hacerlo disponible 24/7. Y la disponibilidad de perdón está comprometida en la Escritura por el Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, donde me dice estas palabras: si yo vengo al Padre y le confieso mis pecados, y eso incluye los dos tipos, los que yo hice, los que me han hecho, los traigo, entonces Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Justicia, ¿te das cuenta? Y limpiarme de toda maldad. Justicia, siendo aplicada. Este es un ejemplo de la administración de justicia que Dios opera en nosotros. Bueno, hay mucho que vivir aquí. De hecho, es el total del Evangelio, es el cumplimiento de la promesa completa, ¿no? Ser traídos a la plenitud de Dios. Hasta entonces es perfecta la justicia. Porque mientras haya diferencias entre quién yo soy y quién Él es, quién tú eres y quién Él es, entonces todavía hay una razón por la que somos diferentes. Y la razón va a ser la injusticia cometida en nuestra contra por los padres de la humanidad
y las injusticias acumuladas por nuestra propia práctica y por lo que otros han hecho en nuestras vidas. Por esta razón no podemos quedarnos estacionados con lo que ya Dios hizo en nosotros. Vamos adelante a la perfección. Esa es la instrucción del Espíritu Santo. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está adelante. Así que, amada familia, donde quiera que tú estés el día de hoy, Dios quiere que te veas en su justicia y que lo vivas en fe. Su compromiso contigo de cumplirla perfectamente. Por eso es por fe y para fe. Por fe es, te tomé la palabra. Para fe es todo lo que yo viva es para que cumplas tu promesa en mi vida. Para fe es estar en la constante de ese cumplimiento recibido. Por fe es la entrada. Para fe es la vivencia que completa, que no permite que yo, que tú, nos desenfoquemos del compromiso creado. Dios contigo, Dios conmigo, para hacernos justicia perfecta. El que tiene oídos y escucha hoy al Espíritu Santo entra a un descanso enorme que Dios llama su reposo. Porque en lugar de estarnos viendo defectuosos y de vernos con tantas cosas que nos faltan, podemos entrar a descansar en el compromiso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Si le creemos fiel, entonces podemos descansar en su fidelidad. Eso quiere decir que todo lo que falta que Él haga en mí, Él está comprometido a hacerlo. Y yo no tengo que estarme juzgando a mí mismo y viendo y tratando de suprimir cosas y de cambiar cosas y de no caer en cosas y andar así como entre agujas, ¿no? Qué vida tan incómoda esa. Yo ya la viví en equivocación, en engaño, creyendo que me tocaba a mí santificarme y cambiarme y presentarme yo como producto de mi esfuerzo a Dios en una obediencia perfecta, lograda por sacrificios, esfuerzos y demás. Cuando es todo lo contrario, eso es un rechazo a la justicia de Dios. Y por eso tú puedes ver en esta carta tan importante de Romanos, los capítulos 1 y 2 se encargan de presentar el caso de por qué es requerida la justicia de Dios. El capítulo 3 al 6 te lleva a cómo esa justicia es traída a nuestras vidas, y es la justicia que es por la fe, no por las obras de la ley, no por la obediencia a mandamientos, sino por la fe. La fe es, Dios se comprometió conmigo y yo estoy viviendo su compromiso. Entonces vamos a hablar, para cerrar este tiempo, de cómo vivir esto. Obviamente lo primero es el Evangelio. Lo que hoy te está siendo comunicado es el Evangelio. ¿Qué haces con él? Pues lo único correcto es recibirlo en fe. Es gracias porque me has hecho justicia en Cristo. Y Jesús, gracias porque estás en mí para que se cumpla toda justicia en mí. Todo lo que hay en mí, que no está en justicia, lo descanso en ti. Voy a transferir, escucha bien, voy a transferir todo lo que soy, todo lo que hay en mí, todo este cúmulo de cosas que traigo en mi entendimiento, transferirlo a ti, para que tú ejecutes justicia y perfecciones tu obra de amor en mí. Cuando das ese paso, ahora puedes ser congruente con ese paso. ¿Por qué? Porque todo lo que opere en ti,
que no sea la plenitud de Jesús, y lo sabes, cuando no es Dios viviéndolo en ti, y hay cosas en nosotros que quieren jalarnos para aquí, para allá, que quieren regresarnos a esclavitud, etc. Entonces, ¿qué haces? Para fe. Por fe, entrar. Para fe, permanecer en fe. Tú ya no te sujetas o te sometes a esas cosas que están en contra de la justicia de Dios en ti, del amor divino en ti, sino que las traes al comprometido. Así de sencillo. Por eso es el perdón 24/7. No te dice, tienes que ir a tal lugar, a tal hora, a ver a tal persona para ver si te perdonan. No, es ya. Libro de Hebreos, tenemos ahora entrada plena al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. 24/7, ¿te das cuenta? Entonces, vuélvete un usuario constante de lo que se te ha prometido. ¿Sí? Todo eso que jala fuera de la naturaleza divina es para ser traído de inmediato al trono de la gracia. Es ejecutar la instrucción dada en Romanos 6 que hemos visto en ágapes cercanos. Cuando venga el pecado, en cualquiera de sus formas, a tratar de dominarte, no lo dejes. Ni siquiera reacciones al pecado, porque cuando empiezas a tratar de aguantarte, de reprimir, no debo caer, y ya vas de lado, ¿no? Eso es haber reaccionado al pecado, no. La instrucción del Espíritu Santo es otro mecanismo en tu espíritu, es instantáneamente preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación. Porque el pecado no se enseñoreará de ti, no te va a dominar ya más, pues tú no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Vivir amor es vivir justicia. Y el que la vive puede participar en que Dios la lleve a cabo en la vida de otros. De eso seguramente Dios estará hablándonos, no solamente en otros ágapes, sino de constante, porque a donde quiera que tú vayas, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué le sale a las personas? Pues o le sale la justicia de Dios porque la están viviendo y le sale amor y le sale lo bonito de Dios porque pues están perdonados, están viviendo esta comunión maravillosa que se te sale, o no, pues están viviendo lo humano. Y cada persona que está fuera de la justicia de Dios es una persona que tiene todo el derecho, comprado por Jesús en la cruz, de saber que se le ha hecho justicia, el Evangelio. Pero no es tú y yo andar evangelizando, como quizá aprendimos, ¿no? No, es participar. Jesús, ¿cómo quieres comunicarle lo que amor hizo por él o por ella? Hoy en el segmento del testimonio de Dios escuchamos un poco de eso, cómo está sucediendo. Fui acá y Dios me dio esto y las personas empiezan a ver, no solamente ver tu vida transformada, qué bonito, eso es una evidencia maravillosa que Dios quiere presentarle a todos, una carta viva, abierta y leída de todos los hombres. Pero recuerda, somos cartas vivas para ser fuentes vivas. ¿Sí? No es, qué bonito, que ¿te gusta cómo soy? Dice, sí, maravilloso, yo quisiera. Ah, pues qué bueno, ahí nos vemos. No, es esto que ves,
para ti. Es tuyo. Ya está pagado. Es amor. Y amor quiere tu corazón, etcétera. Y Dios va a dar las palabras exactas, precisas para ese corazón con el que Él quiere hablar. Entonces, amada familia, vivamos justicia por fe y para fe. No podemos ser justos y negarles la justicia comprada a otros. Eso es un acto de injusticia. Pero no podemos participar en la administración de justicia si nosotros no la estamos viviendo. Si todavía traemos todas estas cosas que son filtros, ¿no? No, yo no le puedo decir porque ¿qué van a pensar de mí? Un filtro. Es que a mí no me cae bien, un filtro. Es que yo no puedo, un filtro. Es que, te das cuenta, llenos de cosas que siguen estorbando la plenitud de Dios en nuestras vidas. Hay que vivir justicia. Padre, aquí estoy, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ver el fruto de su trabajo en ti, que va habilitándote, que va llenándote de lo divino y enseñándote a vivir comunión, para que sea Él en ti, haciendo su trabajo, para lo cual el Espíritu del Señor le ungió. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y dejarles saber que ya no tienen que estar allí, porque amor decidió no solamente sacarlos de esclavitud, sino hacerlos libres de todo ese corazón corrupto y dañado, darles uno nuevo, hacerlos hijos y hacerlos perfectos. Maravilloso, ¿no? La justicia de Dios. Padre, nos has invitado a vivirla. Jesús ha pagado el precio y Jesús en nosotros es el ministro de justicia. Ahora, continúa en tu amor enseñándonos a vivirlo, a crecer en esto y a permitirte a ti perfeccionarnos de forma que vivamos la instrucción en justicia, que es el objetivo del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por cómo tú vienes armando esto en nuestros corazones. Gracias porque eres fiel, Padre. Gracias porque veremos a tu familia viviendo esto. Y millones y billones de personas vendrán a justicia, porque tú les harás saber quién eres para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. A vivirlo, amada familia. Bendiciones.